Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar siempre con el tema de la historia de la banca, que es un poco largo, pero es importante conocer los antecedentes. Conocer la historia nos permite entender el presente y proyectar el futuro, decía alguien por ahí. Y muchos de los aspectos que actualmente podemos considerar en el sistema bancario, precisamente pues vienen como consecuencia de situaciones que se dieron en el pasado. Por eso es importante darle su espacio a lo que es la historia de la banca. Habíamos hablado desde el principio, la creación de los primeros bancos, pasando por la creación del Banco Central, su posterior nacionalización, el boom de los años 50 y 70. eh, Llegamos a la nacionalización de la banca. Ya habíamos hablado algo de la privatización, pero lo vamos a retomar desde acá para que quede completa la idea cómo se da ese fenómeno de la privatización de la banca. Habíamos dicho que eh, se estableció el primero de los 4 gobiernos de Arena. En el año 89 es electo pues Alfredo Cristiani como presidente, y que el enfoque que traía Arena era un enfoque totalmente opuesto al enfoque anterior de la democracia cristiana, donde se buscaba pues un sistema económico neoliberal cuya característica fundamental es que el Estado intervenga en lo menos posible en las decisiones económicas. Claro, el Estado siempre es el que debe garantizar un marco legal, pero lo que dice el neoliberalismo es que el Estado como agente económico no debe participar. Es decir, el Estado no debe ser empresario, el Estado no debe estar inmiscuido en decisiones de mercado, sino que eso hay que dejarlo a libre albedrío, ¿verdad? Por eso se llama liberal. Y es neoliberal porque es un enfoque diferente al liberalismo original de finales del siglo XVIII, inicios del XIX, que es cuando se da la revolución industrial, que era un enfoque liberal más fuerte, ¿no? Donde prácticamente los empresarios hacían lo que ellos querían. Dijimos también, creo que esto lo mencionamos en la clase pasada, de que prácticamente el sistema bancario estaba quebrado a inicios de los años 90, porque la nacionalización prácticamente se encargó de terminarse a un montón de bancos. De hecho, dijimos que solamente estos 4 bancos habían quedado en pie después de todo ese montón de desorden que hubo. Y los demás pues tuvieron que enfrentar intervenciones, absorciones, es decir, bancos que absorbieron a otros, y algunos casos pues tuvieron que cerrar. Algunos indicadores que también mencionamos en la clase pasada es que las pérdidas que había acumulado el sistema bancario hasta ese momento eran de alrededor de 2.422 millones de colones. Los patrimonios eran negativos por las mismas pérdidas que los bancos habían asumido durante la década de los 80. Ascendían a 1.868 millones de dólares. Casi todos los bancos prácticamente estaban en causal de disolución, lo cual significa que, de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio, tenían que ser liquidados, disueltos y liquidados. Había una mora de alrededor del 36.7% en los préstamos, habían problemas de liquidez y había una excesiva regulación y elevada participación del Estado en la propiedad y la administración de los bancos. Esto porque desde el principio los bancos obtuvieron, de acuerdo con la ley de nacionalización, un 51% de las acciones. Y hay que aclarar de que con el paso de los años, conforme los bancos iban deteriorando su funcionamiento, muchos accionistas optaron por retirarse. Y fue así como el Estado no solamente se quedó con el 51%, sino que siguió absorbiendo mayor cartera, dado que los accionistas se iban retirando, el Estado iba asumiendo esas acciones abandonadas, por decirlo de esa manera, y pues habían casos donde el banco era un 80% propiedad del Estado, es decir, no se mantuvo ese 51, sino que por el contrario fue subiendo. Esto generó la necesidad de sanear el sistema, ¿no? Y para poder sanear el sistema hubo que crear 5 leyes.
algunas ya existían y lo que se hizo fue reformarlas. Veamos cuáles fueron esas leyes. La ley de privatización de los bancos comerciales y las acciones de ahorro y préstamo. Todas esas instituciones que estaban en manos del Estado, pues volvieron a ser propiedades privadas a través de un proceso que no fue tan transparente, hay que aclararlo, es decir, la venta de las acciones no se hizo de manera transparente, no se respetaron los porcentajes máximos que podía tener un accionista en un banco, y para poder evadir esta responsabilidad de no tener más del 1%, por ejemplo, de las acciones de un banco, muchos accionistas lo que hicieron fue contratar prestanombres o testaferros, como también se les llama, que son personas que compran algo a su nombre aparentemente, pero realmente la están comprando para otra persona. Claro, firman un documento ahí, ¿verdad? De que en cualquier momento, si hay algún problema con el prestanombre, digamos un prestanombre que diga que se quiere hacer el bravo y no, vea, esto están a nombre mío y por lo tanto son míos, se les hace firmar, claro, en privado, ¿no? Esto no es público, lo guardan en una caja fuerte, un documento donde la persona renuncia prácticamente a la propiedad. Eso se guarda mientras no haya necesidad de sacar ese documento, ¿no? Pero la persona que hace las veces de prestanombre sabe, está consciente de que las acciones realmente no son de él, ¿verdad? Sino que son de otra persona. Esto para que en el registro de accionistas aparezcan otras personas y en realidad pues, el dueño real es a veces una sola persona. Se reformó la ley orgánica del Banco Central de Reserva, se emitió la ley de bancos y financieras, que actualmente se llama simplemente ley de bancos. Se creó la ley orgánica de la Superintendencia de Sistemas Financieros. Y la número 5, que fue la que permitió hacer los primeros procesos, que es la ley de saneamiento y fortalecimiento de bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo, que dio pie a la creación de una institución que se llamó, o se llama, porque todavía existe, FOSAFI. El FOSAFI, o Fondo de Saneamiento, Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, así se llama, Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, o FOSAFI, que aún existe porque el FOSAFI heredó un montón de cadáveres, hablando en términos peyorativos, es decir, bancos y asociaciones de préstamo que quedaron quebradas, que tuvieron que ser vendidas, pero que prácticamente hubo una parte de los bienes inmuebles, sobre todo inmuebles, que tenían estas instituciones que por ahí andan todavía siendo ofrecidos para quien los quiera comprar. Y fue el FOSAFI el que heredó todo ese montón de activos que no lograron ser vendidos en su momento. Vamos a hablar del surgimiento de las financieras, que creo que esto fue por ahí, más o menos por ahí nos quedamos. El proceso de saneamiento y privatización originó la conversión de algunas asociaciones de ahorro y préstamo en financieras. Es decir, de las poquitas asociaciones de ahorro y préstamo que quedaron vivas, algunas fueron convertidas en financieras. Estas instituciones actuaban de manera similar a los bancos. Es decir, las financieras eran prácticamente como un banco. Pero habían dos cosas que las financieras no podían realizar y que los bancos sí. Esos eran los puntos de diferencia entre un banco y una financiera. Primero, captar depósitos en cuenta corriente. Las financieras solo podían manejar depósitos de ahorro, depósitos a plazo, pero no depósitos en cuenta corriente, es decir, aquellos que utilizamos por medio de cheques. Eso se le reservó exclusivamente a los bancos. Y tampoco podían desarrollar operaciones con el exterior. Es decir, que las financieras no podían realizar operaciones con instituciones financieras extranjeras, como por ejemplo cartas de crédito, corresponsalías financieras, etcétera, que son operaciones que un banco realiza con instituciones financieras de otros países. Las financieras se les prohibió hacer eso. Es decir, que las financieras eran prácticamente bancos de segunda categoría, ¿no? Eran bancos, pero de segunda categoría porque tenían esas dos limitaciones. Al final, la mayoría de financieras se convirtieron en bancos. Por ejemplo, Ahorromed, que se convirtió en el Banco Ahorromed,
Scotiabank, que luego se convirtió en Banco Scotiabank y que actualmente pues ya es parte del Banco Cuscatlán. También CASA, recuerden que CASA era una asociación de ahorro y préstamo que se llamaba Construcción y Ahorro S.A. Se convirtió en financiera y luego se convirtió en banco, Bancasa, que luego Bancasa pues fue absorbido por el Banco Salvadoreño. De hecho, la última financiera que existió se llamaba Calpía, financiera Calpía, que se disolvió ya en el siglo XXI y que se convirtió luego en el Banco Procredit y que ahora pues es el Banco Atlántida de capital hondureño. Estamos hablando de, primero era Calpía, luego Banco Procredit y actualmente lo puede usted encontrar como Banco Atlántida. En 1999 se sustituye la ley de bancos y financieras. O sea, en ese año se hace el cambio porque prácticamente las financieras desaparecen y se convierte en ley de bancos simplemente, ¿no? Vigente hasta la fecha, pero con algunas modificaciones. Hay que aclarar de que no, la ley de bancos que se originó en 1999 no es similar a la actual. Han habido modificaciones. Más que todo en la parte de cómo funciona el banco, las reformas que se hicieron en el 2011 con los acuerdos de Basilea, de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, por esos problemas que hubo de la crisis económica del 2008, entonces se le fueron haciendo algunas adecuaciones a la ley de bancos para poder aplicar algunos marcos prudenciales, que se le llama marco prudencial a normas que van orientadas a cómo el banco maneja el dinero y cuáles son las reservas que debe mantener. Eso es bien importante porque se han dado casos en nuestro país de defraudaciones que se han debido precisamente a la falta de control. El Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, o sea, el FOSAFI, aún está en funcionamiento, administrando el acervo remanente de la privatización. Creo que este acervo está mal escrito, no. Ya me entré en duda. La palabra acervo con V significa una cosa y con B significa otra. Acervo acá estamos viéndolo desde el significado de cúmulo de cosas. O sea, un acervo es una cantidad de cosas. Un acervo de verdura, un acervo de documentos, es un conjunto de cosas, ¿no? Y acervo con V significa permítame.
Bien, ahí van a disculpar, pero estaba teniendo ahí una situación de trabajo. Entonces el Fondo de Saneamiento todavía sigue conservando ese acervo, que entré en duda sobre si es con V o con B, porque con la otra letra pues significa alguien que tiene carácter pesado, ¿no? Es un acervo, alguien pedante o muy malcriado. Pero acervo creo que está bien, con B, perdón, se refiere a un conjunto de cosas, ¿no? Un acervo de útiles, un acervo de juguetes, de cualquier cosa. Remanente porque es el sobrante de la privatización, que ya habíamos mencionado, que el FOSAFI aún existe por esa misma razón, porque todavía tiene pendientes, ¿verdad? Pendientes. Bien, vamos con la siguiente lámina. Siglo XXI. Llegamos ya al año 2000 y la Juana, y vamos a ver qué pasó en el año 2000, en el siglo XXI, en estos últimos 21 años. Se da la internacionalización. En las primeras 2 décadas del presente siglo, el sistema bancario nacional ha experimentado un proceso de crecimiento sostenido. Es decir, podemos asegurar sin lugar a dudas que la banca en el siglo XXI ha tenido un impulso, es decir, ha crecido, se ha fortalecido de alguna manera. Y la mayor parte de las instituciones son propiedad de conglomerados extranjeros. Es decir, que la mayor parte de los bancos que actualmente están en nuestro país no son de capital salvadoreño, sino son de capital extranjero. Es decir, bancos salvadoreños, creo que ni el salvadoreño ya aplica, ¿no? Con esa característica, decir que es salvadoreño propiamente dicho. Ejemplos de instituciones adquiridas por conglomerados extranjeros son, ejemplos, no estoy poniendo todos, porque la verdad es que en este aspecto, y si ustedes observan la publicidad, se puede dar cuenta de que todos los años surgen nuevos nombres de bancos, cambios que se hacen en los nombres de algunos bancos que ya existen. Entonces, ejemplos más representativos tenemos el Banco Salvadoreño, el cual fue adquirido por el Grupo Da Vivienda de Colombia. De hecho, así se llama comercialmente, ¿verdad? Pero el nombre completo del banco es Banco Da Vivienda Salvadoreño. El Banco Agrícola, que fue adquirido por Bancolombia, usted puede ver de que siempre se llama Agrícola, pero tiene ahí la banderita de Colombia, ¿no? El Bancolombia. El Banco Procredit, del cual acabamos de estar hablando, adquirido por Grupo Atlántida de Honduras, que ya también lo habíamos mencionado. Y la actualización jurídica. En estos 4 lustros también se ha actualizado el marco jurídico. Ahí uso la palabra lustro para no volver a poner 20 años. Un lustro es un periodo de tiempo que equivale a 5 años, ¿verdad? Ese es un lustro. Entonces, 4 lustros son 20 años. En estos 4 lustros o 20 años se han actualizado el marco jurídico. Por ejemplo, en el 2011 se emite la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, con la cual se derogan las leyes orgánicas de las superintendencias, de 3 superintendencias, que son la del sistema financiero, de la cual vamos a hablar más adelante, la superintendencia de valores y la superintendencia de pensiones. Entonces, en ese año, hay que siempre poner el contexto político, histórico. En este momento, pues estamos hablando de el gobierno del presidente Funes, si usted se recuerda, ¿verdad? Entonces, con Funes, y esto a raíz de la crisis del 2008, que usted se recordará que lo acabo de estar mencionando. En el 2008 hubo una crisis económica a nivel mundial generada precisamente por el sistema financiero mundial, donde se dieron muchas burbujas. ¿Se acuerda de las burbujas? Es decir, hay mucha especulación en el mercado financiero, hay muchas inversiones que no son realmente reales. O sea, es como que usted invierte en aire, ¿no? Invierte en cosas que a la larga no existen.
hay una especie de manipulación del mercado financiero y eso al final, cuando esta burbuja revienta, empieza a darse cuenta a las personas de la realidad en la cual están. Y hubo pérdidas millonarias de dinero y muchos piensan de que esa crisis fue mucho peor que la de los años 30, pero que en todo caso va a ser menor que la del 2020-2021, que es la crisis de la pandemia. Claro, por razones distintas. La crisis de la pandemia es por una baja en la actividad económica, no es por la especulación del mercado. Esa es la única diferencia, pero va a ser mucho más crítica esta crisis, valga la redundancia, actual que la crisis de esos años. Pero como esa crisis se generó a raíz de falta de controles, de mucho abuso de parte de algunos inversionistas malintencionados, entonces se aprueban acuerdos de Basilea, que son 3 generaciones de acuerdos, que eso lo vamos a ver después, y a raíz de eso, pues se modifica la estructura legal del sistema financiero en el país para hacerlo acorde a esa nueva realidad. Entonces, hay 3 superintendencias hasta ese momento: la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Pensiones. Se derogan las leyes orgánicas de las 3 y se crea un solo marco legal que abarca las 3. Y se le da el nombre de Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Que no es que se desaparecieron estas superintendencias, sino que se hizo una reestructuración. También lo vamos a ver, porque la ley esta la vamos a estudiar también. Y en 2011 también se crea el Banco de Desarrollo de El Salvador, o sea, el Bandesal, como una institución pública que funciona como banco de segundo nivel, encargado de fomentar actividades económicas específicas. Quiero decirles de que antes del Bandesal existió otra institución que se llamaba el BMI. El BMI, que quería decir Banco Multisectorial de Inversiones, era prácticamente igual que el Bandesal, solo que en su momento pues dejaron de trabajar en esa línea y el banco pues a la larga ya no pudo seguir funcionando. Entonces se crea el Bandesal como un banco de segundo nivel. Cuando decimos segundo nivel, significa que el Bandesal no le va a prestar directamente a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se creó un fideicomiso para los microempresarios que supuestamente el Bandesal lo va a manejar directamente. Ahora, la idea del Bandesal no era ser un banco de primer nivel. Un banco de primer nivel es aquel que usted le presta directamente. Por ejemplo, el Banco Agrícola, usted va al Banco Promérica o a cualquier otro banco del sistema y pide un préstamo. Entonces, esto es un banco de primer nivel. Pero el banco de segundo nivel es aquel que le presta a los bancos comerciales para que los bancos comerciales le presten a las personas, le presten a las empresas. Pero se llama de segundo nivel, porque no es el que directamente le da el dinero a la gente, sino que lo canaliza a través de otros bancos. Ahora, habría que ver cuál es la forma que va a trabajar el Bandesal con este último fideicomiso y si va a ser un banco de primer nivel o va a manejar la tramitología de los préstamos, perdón, a través de los bancos comerciales. Terminamos la historia, jóvenes. Y vamos a continuar porque sí necesito que avancemos. Solo me confirman cuándo es el parcial, según la programación. ¿Alguien que me confirme cuándo es el parcial? Ya le confirmo, le solo verifico ahorita Vale, el archivo. Está bien. Tenemos ahí el sistema financiero. Vamos a hablar del sistema financiero porque los bancos forman parte del sistema financiero. Son una partecita del sistema financiero. No podemos confundir sistema bancario con sistema financiero. Son dos situaciones muy diferentes y por lo tanto hay que entenderlo, ¿no? Veamos. ¿Qué es el sistema financiero? El sistema financiero está conformado por un grupo de instituciones públicas. Ahí se publica, va. Qué malo ahí, la tilde. Públicas y privadas.
porque hay de los dos tipos. En el sistema financiero vamos a hallar instituciones públicas e instituciones privadas, reguladas por... Licenciado. Sí, diga. Perdón, del 1 al 7 de marzo nos tocaría a nosotros el 6 de marzo. Vale, 6 de marzo. Gracias. Bueno, Va, entonces para el parcial entraría todo la historia de la moneda, la historia de la banca, que es bastante que leer ahí, sí. y el sistema financiero, que es lo que estamos viendo ahorita. Hasta ahí entraría el parcial. Yo les voy a explicar en el camino ahí, en la semana, les voy a mandar un WhatsApp para explicarles cómo va a ser la prueba, si va a ser en línea, o va a ser parte en línea, o parte de otra manera. Ahí les aviso. Bien. Está bien. Cuya característica común es que utilizan los recursos financieros de otras personas, fíjese bien, para efectuar inversiones previamente establecidas en diversas leyes. Es decir, que las instituciones del sistema financiero, al margen de que se dediquen a actividades muy especiales, una característica que tienen todas ellas, es que usan pisto de la gente. O sea, ellos trabajan con dinero ajeno, siempre, todos ellos, sean bancos, compañías de seguro, administradores de fondos de pensiones, fondos de garantía, todos ellos trabajan con dinero de otros. Esa es su característica. Ese dinero de otras personas ellos lo utilizan para efectuar inversiones. Puede ser préstamos, pueden invertir en certificados de inversión, pueden invertir aún en bienes inmuebles, en algunos casos muy restringidos. Previamente estas inversiones establecidas en diversas leyes, ¿no? Claro, cada grupo de instituciones de las cuales vamos a hablar hoy tiene su ley. Entonces, cada ley le establece un margen o un marco sobre el cual estas instituciones puedan, ¿cómo se llama?, invertir el dinero. Vamos a comenzar con los más importantes para nosotros, que son los bancos privados. Quiero aclarar que debido a la dinámica que se da en esto del sistema financiero, de instituciones que se convierten en otras, instituciones nuevas que entran al sistema, instituciones que dejan de estar en el sistema, este marco que estoy poniendo yo acá puede ser que actualmente ya no sea correcto. No totalmente, no pueden haber instituciones que estoy mencionando acá y que ya no existan. O pueden haber otras que hayan cambiado nombre. O puedan haber otras nuevas que no están aquí. O sea, la idea es que esta presentación es como una ilustración para que usted se forme una idea de cuáles son los integrantes del sistema. Muy bien. Los bancos privados, ahí tenemos algunos ejemplos: Banco Agrícola, Banco Cuscatlán, Banco de la Vivienda, Promérica, Azul, Azteca, Atlántida, Banco de América Central, el Scotiabank, que ya dijimos que este se convirtió o más bien fue absorbido por el Banco Cuscatlán, el Banco GIT Continental de El Salvador, y por ahí pues hay un nuevo banco que se llama Abanc, por ejemplo, que entiendo yo que era el Banco Azteca. Entonces, pero lo importante es que sepamos que estos son bancos privados, cuya característica es que su capital es de personas particulares, llámense personas nacionales o extranjeras, ¿no? Ya cuando veamos la ley de bancos, ahí vamos a ver cuáles son las reglas del capital que existen, quiénes pueden invertir y quiénes no. Bancos estatales. Bancos estatales, excepto el Central de Reserva, que eso lo vamos a poner en otro grupo. Estos son bancos de primer nivel, bancos que trabajan, que pueden trabajar directamente con las personas. Es decir, ya explicamos eso del primer nivel. Tenemos el Banco de Fomento Agropecuario, creado allá por los años 70 como un banco especializado en créditos de avío o créditos agrícolas. Es decir, el Banco de Fomento Agropecuario, como su nombre lo dice, se creó con la idea de fortalecer el agro, es decir, de darle a los agricultores, ganaderos y otras personas dedicadas a actividades del campo o relacionadas con la agricultura medios de financiamiento para sus actividades productivas. La verdad es que el Banco de Fomento Agropecuario ha tenido una actuación un poco
deslucida o descolorida, porque no ha tenido la influencia que se le esperaba de él, ¿no? La verdad que el agro, tal como dijimos en la clase pasada, está prácticamente en la calle. Y el Banco de Fomento, pues si bien es cierto, ha hecho su parte, pero se esperaba que fuera un banco un poco más protagónico. Pero para lograr eso, el Banco de Fomento necesita recursos, ¿no? Y si el Estado no le inyecta recursos al Banco de Fomento, pues obviamente no puede lograr su objetivo. El Banco Hipotecario de El Salvador, que es el que líder en pymes, que vimos la vez pasada, que es un banco que se creó originalmente para créditos de vivienda, pero que actualmente se dedica prácticamente a cualquier línea de crédito. Y que además de eso, pues ha sido señalado como una pantalla de corrupción del gobierno, sobre todo de Mauricio Funes, que se dice que por ahí sacaban las bolsas negras, que donde sacaban los millones que se llevaba Funes. Yo no creo que haya sido tan burdo la forma de hacerlo. Hay formas, y nosotros como contadores sabemos de eso, de que hay formas más sutiles de sacar el dinero, no en bolsas negras, pues verdad, hay otras formas de hacerlo. Pero así es el banco hipotecario, que ahí está. Sigue adelante. Sucursales de bancos extranjeros, solo hay una, que es el Citibank NA sucursal El Salvador. Este NA ahorita se me ha ido, ¿qué quiere decir? Pero ya me voy a acordar de qué es ese NA. Pero es una sucursal de un banco extranjero, estrictamente es de origen estadounidense, y que tiene que ver con el National Bank de Estados Unidos, que son de los primeros bancos que se crearon en Estados Unidos. Esta sucursal no tiene atención así directamente de depósitos y préstamos, sino que se dedica más que todo, es como una oficina del banco donde solo se tramitan papeles, es decir, no se hace movimientos de dinero, no, que es como una corresponsal nada más. Es decir, es una oficina corresponsal de un banco de otro país. Estas no tienen derecho ni de recibir depósitos, ni tampoco de emitir préstamos. Luego los bancos cooperativos. Los bancos cooperativos que se crearon ahí por los años 90, cuando algunas cooperativas empezaron a aglutinarse para crear estos bancos, y en algunos casos pues fueron cooperativas así, de manera individual, que se convirtieron en este tipo de bancos. Por ahí se les creó un marco regulatorio, que es la Ley de Bancos Cooperativos y Asociaciones de ahorro y crédito, que les dio vida a estos bancos. Estos que están mencionados acá tienen como característica de que están autorizados para captar fondos del público, porque hay otros que no están autorizados para captar fondos del público. Entonces, tenemos Multiinversiones Mi Banco, Banco Cooperativo de los Trabajadores SCDRL, Banco de los Trabajadores Salvadoreños, Banco Izalqueño de los Trabajadores, Primer Banco de los Trabajadores, y últimamente el Banco Cooperativo Visionario de RL, conocido como Bancovi. El Bancovi es ese caso de una cooperativa que se convirtió en banco cooperativo, porque los otros bancos cooperativos se formaron con varias cooperativas, ¿verdad? Este es el primero que se creó con base en una sola cooperativa, que era la Asociación Cooperativa Vicentina, o ACOVI de RL. Entonces le cambiaron el nombre a Bancovi, y como ya es un banco que maneja varios millones de dólares, es un banco fuerte, en lugar de Vicentino le pusieron Visionario, para que siguiera llamándose COVI, ¿no? COVI, Bancovi, Visionario. Este tiene su oficina central en San Vicente. Luego hay bancos cooperativos que no están autorizados para captar fondos del público. Entre estos tenemos la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores, que es la que aglomera a todos los bancos de los trabajadores y de las cajas de crédito, que usted sabe que cajas de crédito hay
prácticamente en todo el país tenemos cajas de crédito. Caja de crédito de de Tenancingo, caja de crédito de San Martín, caja de crédito de, bueno, casi todas ellas llevan el nombre y el municipio donde están ubicadas. Y está la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio Médico de El Salvador, o Comédica, que no puede captar fondos del público, sino solamente captar fondos de sus asociados. Los médicos son muy celosos en eso y ahí pues solo manejan pisto de sus asociados, solo médicos. Es una asociación bastante fuerte también. Acuérdense que los médicos pues a nivel de ingresos están por encima del resto de nosotros, ¿no? Y la Federación de Cajas de Crédito que recibe fondos, pero solo de las mismas cajas de crédito, ¿no? Es como un banco de las cajas de crédito de los bancos de los trabajadores. Veamos una lámina más antes de que se me vaya a acabar el tiempo. Sociedades de ahorro y crédito, así, estas surgieron junto con los bancos cooperativos, que están autorizadas para captar fondos del público. Tenemos Credicomer, SSDA-IC, quiere decir Sociedad de Ahorro y Crédito, Credicomer S.A. Integral S.A. Gente, que es una de las nuevas, Gente, y Constelación S.A. Estas son sociedades de ahorro y crédito donde usted puede ahorrar dinero y también puede solicitar algún tipo de crédito. Vamos a cortar en este momento por cuestión del tiempo y nos reconectamos inmediatamente para seguir.